Mis hermanos, bienvenidos a la clase, a la segunda parte de la lección número 2. Vamos a mirar en esta clase la justificación como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de justificación, estamos hablando que solo aparece como dikaiosis en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 4, versículo 25. Listo. Entonces, Jesús de Nazaret, Él fue entregado, fue muerto por nuestras transgresiones y fue resucitado para que nosotros pudiéramos ser justificados. Romanos capítulo 5, versículo 15. ¿Quién? No fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, sí Señor, uno murieron los muchos, para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, mis hermanos, gracias. Solo aparece dos veces como dikaiosis en el Nuevo Testamento, justificación. Entonces, de ya sabemos que Jesús es el que nos justificó. Como verbo justificar, o sea, ojo, solo aparece dos veces como dikaiosis, es decir, como justificación como tal. Pero el verbo justificar aparece 39 veces en el Nuevo Testamento. Que justificación y justificar pues vienen a ser lo mismo, pero como esa parte, a ver, es que no sé, no me acuerdo bien gramaticalmente cómo es que se le llama, no es un gerundio, porque un gerundio es ando, endo, justificación como tal, terminado en on, aparece solo dos veces, pero como verbo, sí aparece 39 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, mis hermanos, la palabra justificación, tiene que grabarse esto muy bien. Justificación es una doctrina y justificación y justicia en la Biblia son inseparables. Hermanos, eso es como, mejor dicho, no, es que no tengo cómo decírselo, o sea, es una sola cosa prácticamente. Justificación y justicia en la palabra de Dios son inseparables. Cuando usted encuentra justificación y justicia, están hablando de lo mismo. Proviene de la misma raíz griega diakaios, que significa justo. En palabras castizas, justicia y justificación viene de la misma raíz que significa justo. ¿Listo? Entonces avanzamos. Listo. Justificación. Justificación es perdonar. ¿Qué es justificación? Si a usted le preguntan, si usted tiene que enseñarle a alguien, ¿qué es eso de justificación? ¿Qué es eso? Es una doctrina, es una doctrina. ¿Y qué significa esa doctrina? ¿Qué enseña esa doctrina? Enseña, o ¿qué significa mejor? Significa perdonar, rectificar o hacer justo a alguien. Es restaurar la relación entre Dios y el hombre. ¿Listo? Hermano, yo creo, y mire, yo traté de simplificárselo de la forma que a ustedes se les pudiera grabar mejor, poniéndome en los zapatos del estudiante. ¿Cómo les explico justificación que viene como en 2 páginas así, grandes? ¿Cómo se lo simplifico? Se lo simplifiqué en una frase. Justificación es perdonar, rectificar, hacer justo a alguien. Es restaurar la relación entre Dios y el hombre. Claro, estamos hablando de una relación que estaba perdida, una relación que estaba acabada. Entonces, eso es justificar. Seguimos. El hombre es pecador. A ver, perdóneme. El hombre es pecador por ir en contravía de lo que Dios establece. Yo creo que hasta aquí no hay nada extraño para usted. Pero cuando ese pecador cree en Jesús y obedece a Jesús, recibe a Jesús, hace lo que Jesús dice a través de la Biblia, entonces Jesús, el juez, justifica al culpable pecador. No se vaya a enredar con esto. ¿Quién es el que justifica? Jesús. ¿Listo? ¿Quién es el que justifica? Jesús. ¿Y quién es el juez? Jesús. Sí, Él es el mismo juez. Entonces, Él justifica al culpable pecador. Jesús es el juez, se lo estoy diciendo aquí en este otro ítem. Jesús es el juez y a la vez es el que justifica. ¿Sí? Entonces, Jesús humanamente, Jesús como humano, Él es el que tiene la capacidad de justificar al hombre por cuanto Jesús es hombre.
Pero Jesús como Dios, es decir, el Espíritu eterno que está reposando en él, el Padre que nosotros conocemos, ¿sí? El Espíritu invisible, Él es el juez. Entonces, al Jesús contener al Dios eterno, al Él contener el Espíritu eterno, pues hace que Jesús sea juez. Y si apartamos, digámosle un poquito, si separáramos un poquito las dos naturalezas, la espiritual de la humana, queda ese Jesús meramente humana, perdóneme el término, meramente humano. Ese Jesús es el que paga la justificación. Ya lo va a entender de pronto un poquito más adelante. Jesús lleva a sus creyentes ante el tribunal y solamente para que escuchen que no hay nada en su contra porque ya fueron perdonados sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Él lleva a la gente a un tribunal. Estoy hablando de los creyentes. Él nos va a llevar ante el tribunal de Cristo. ¿De quién es el tribunal? De Cristo. ¿Quién nos lleva a ese tribunal? Cristo, que es el título de Salvador para Jesús. Entonces, se lo voy a decir de otra forma. Jesús, el juez, nos lleva a su tribunal. ¿Para qué? Nos lleva para que escuchemos que no hay nada en contra nuestro que nos condene. ¿Sí? No es que no existiera nada, existía, ¿cómo se lo digo a usted? Cuadernos llenos, agendas llenas de su solo nombre. A ver, Ramiro Ramos, agendas llenas de pecados de Ramiro, pero todas las desapareció el justo juez. Entonces lo que me va a decir el juez allí, el justo juez, es: por esto iba a ser condenado, pero ya no será condenado por cuanto yo pagué por ti. Eso se llama justificación. Entonces, solamente para que escuchemos que no hay nada en contra nuestro porque ya fueron perdonados. Alguien que me diga su nombre y me lea Romanos 8:1. Natalie Rodríguez. Natalie Rodríguez, dale. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien. Entonces, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, algunos por ahí les saldrán a ustedes decir: no, es que yo soy de la iglesia del séptimo día, un ejemplo, y usted, si usted no guarda el sábado, usted no es salvo. Bueno, ahí tiene el texto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que fuimos lavados en las aguas por la invocación de su nombre. Nombre, Romanos 8:31 al 34. Gloria, hermanos, gloria. Gloria, a ver, Gloria, dale. 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Listo. Entonces no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor ya pagó el precio, ya pagó por nosotros, ya pagó el pecado por todos nosotros. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener muy en claro que la justicia ya no es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hizo. Eso lo vamos entendiendo a través del estudio, pero hasta aquí ya debe quedar claro que no hay ninguna condenación para los que somos la iglesia de Cristo. ¿Quién nos acusará? Dice Romanos 8:31. ¿Quién nos podrá condenar si ya Cristo nos salvó? Entonces, ahora, eso no quiere decir de que hagamos el pecado, que cometamos pecado, no. Pero tampoco quiere decir que tengamos que hacer una cantidad de rituales para ser salvos, ¿no? Ya nosotros creímos por la fe, nos bautizamos en su nombre y perseveramos en santidad. Y ya somos justificados. Entonces, continuamos por aquí. A ver. La justificación tiene un costo. La justificación tiene un valor, ¿sí? Entonces, a ver, permítame que me perdí un poquito aquí de mis apuntes y ya, se me perdieron. Bueno, pero sigamos acá. La justificación tiene un precio. Entonces, todo en la vida tiene un
un precio como tal. Entonces, el precio era muy alto, ¿sí? El valor de la justificación era demasiadamente alto para el ser humano. Y se resume que el ser humano no podía pagar el precio, así durara trabajando toda la vida para justificarse, o toda la vida pagar, para tener el dinero, digámoslo así, para pagar ese precio. Pero no podía pagarlo porque el precio era, ¿qué? Muy grande, ¿sí? Ni dice que ni durante toda la vida, así durara trabajando toda la vida, pues no alcanzaba su vida para pagar ese precio de la justificación. Entonces, Jesucristo declara el costo de la justificación para un humano. Romanos 3:24. ¿Quién me lo lee? Dígame nombre. Yo, María Teresa. Sí, mientras dice yo, ya otro le gana. María Teresa, dale. 3:21. No, perdió. 3:24. Ay, no, hermano, aquí lo tengo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues? Listo. Listo. Entonces, hermanos, vea. Somos justificados, dice el versículo 24, ustedes ahora son justificados gratuitamente, porque le está diciendo, en otras palabras, Dios le está diciendo, a ustedes los hombres les quedó grande pagar el precio de la salvación. Entonces, para ser salvos sin justificación no hay nada. O sea, en un tribunal, a ver, yo quiero que miremos la justificación como un tribunal. Si usted va a un tribunal, hermano, en ese tribunal, pues usted tiene que definir muchas cosas en ese tribunal, o mejor, en ese tribunal un juez le define muchas cosas y le dice, bueno, usted es libre, pues para la calle, mijo, vaya, trabaje y pórtese bien, pero si usted es culpable, pues para la cárcel, a pagar sus penas. Entonces, nosotros no teníamos cómo pagar. Dios le está diciendo a ustedes, les quedó grande poder pagar. No pueden pagar la justificación, porque para que la pagaran tenían que ser totalmente santos. Alguien tenía que haber un solo humano que fuera totalmente santo que pagara por los demás. Miró y no halló ni siquiera uno. Entonces ahí es donde se cumple Isaías 52:6. Yo mismo iré y los salvaré. Entonces Jesucristo declara el costo de la justificación para un humano. Romanos 3:24-26 es gratuito. Lo que no logró la ley de Moisés, lo logró Jesús. A ver, ¿quién dijo Hechos 13:38? Edwin Garavito, pastor. Dale, Edwin. Dice así la palabra de Dios: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Exacto. Entonces, hermanos, lo que no pudo la ley no pudo. Por eso es triste ver hermanos, ver un hermano o una hermana hoy en día que diga, yo ya no quiero ser iglesia, yo mejor me voy a guardar el sábado y yo mejor me voy a la ley, porque es que la ley, entonces ahora voy a practicar los días de fiesta, voy a guardar la ley. Entonces, hermano, es muy triste. Yo le estaba diciendo a un muchacho que me estaba chateando por el WhatsApp, y entonces él se estrelló conmigo porque me hablaba de la ley y que la ley seguía y que la ley no sé qué, y le metí 2, 3 testigos de estos y no volvió a aparecer por ahí en el WhatsApp, no volvió a aparecer, porque, hermano, es que esta es una realidad. O sea, eso es como, yo se lo voy a poner de otra forma, eso es como yo ser el esposo de Milena y decirle, no, ¿sabe qué? Yo ya no voy a ser más su esposo, entonces mejor de ahora en adelante voy a ser su vecino y nos vamos a hablar de vez en cuando, y usted de vez en cuando para irme a un tinto. Dejar de tener todos los privilegios de esposo para pasar a ser por allá un amigo. Entonces, así le pasa a muchos, dejan de ser hijos de Dios, dejan de ser iglesia, para convertirse en guardadores de la ley. ¿Y qué está diciendo Hechos 13:38? La ley de Moisés fue incapaz.
La ley eran de los 10 mandamientos, sacaron 613 decretos que se hicieron inútiles, no pudieron. ¿Quién va a cumplir 613 decretos? Nadie. Entonces, por la ley, nadie podrá ser salvo. Eso lo vamos a ir mirando a través del camino. Entonces, lo que la ley de Moisés no logró, Jesús lo logró. No porque la ley fuera mala, no, es porque el hombre siendo malo no pudo cumplir la ley, ni puede cumplir la ley, ni podrá cumplir la ley. No hay ni siquiera un solo hombre sobre la tierra, ni siquiera los verdaderos hebreos, los que nacieron en Israel y tienen familia hebrea, no pueden. Entonces, mucho menos los gentiles. Listo, seguimos. El hombre solo cree en Jesús y le obedece para disfrutar de la justificación. Romanos 4:5, ¿quién lo lee? Blanca Ramírez. Blanquita, dale. Listo, del 5 al 8 dice, Sí. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuyó justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpó de pecado. Excelente, gracias Blanquita. Andrés está llevando los puntos, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, el hombre solo debe creer en Jesús y hacer lo más básico, que es bautizarse en su creer, arrepentirse, o sea, los pasos, ¿no? Oír la palabra, creer en la palabra, arrepentirse del pecado, convertirse, darle la espalda al pecado, nacer de nuevo, bautizarse en el nombre de Jesús y perseverar hasta el fin. ¿Se acuerda de esos 7 pasitos que estudiamos por allá en las clases prebautismales? Entonces, en sí, todos esos pasos es para un solo acto, una sola obra que se llama bautismo. Yo no puedo ver el chat, Andrés, si me colabora por ahí con el chat, hace rato alumbra ese chat, no sé qué era, o es usted el que escribe ahí. Entonces, hermanos, vea, ojo, para uno ser salvo hay unos pasos: oír la palabra, creer en la palabra, arrepentirse, convertirse, nacer de nuevo. Se me perdió uno. Bautizarse en el nombre de Jesús, imagínense. O sea, esos 5 anteriores es para llegar a una sola acción: bautizarse en el nombre de Jesús. Segunda acción, perseverar hasta el fin. Ese perseverar hasta el fin incluye ir al culto, leer la palabra, santificarse, ya, pero no guardar lunas nuevas, ni sábados, ni días de reposo, ni andar con cosas, con objetos, o volverse, no. Eso es lo que está diciendo acá. Es un asunto gratuito. El hombre no pudo, entonces Dios pudo. Si nosotros le añadimos cosas, es como decirle: Dios, a usted le quedó grande, eso también le quedó grande, venga, yo le ayudo. Entonces estaríamos como el tradicionalista que dice, es que Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. Dios no dice en ninguna parte ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, si nosotros queremos agregarle arandelas a la justificación, a ser justos delante de Dios, es como si a Dios le hubiera quedado grande. Isaías 53:1, ¿quién dijo yo? ¿Nadie? Pastor. Nombre. Mi pastor Darlis, dale. Hermano Ramiro. Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 2, 3, 4, 5, rápido. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Listo, entonces Él hizo todo eso por nosotros. Él es el único que puede pagar nuestra salvación. Él es el único que, yendo como un cordero mudo hacia el matadero, pagó por nosotros. Entonces nosotros ahora no tenemos que andar echándonos juguete por la calle, ni cargando cosas, ni cargando reliquias para poder ser salvos. Porque vuelvo y digo, eso sería como si a Dios le hubiera quedado grande justificarnos para salvarnos y ahora tocar ayudarle. Gálatas 3:2, nombre.
Nuri. Edwin Nuri. Gloria. Nuri. Mano Gloria. Nuri Gloria. Bernal, dale. Gloria Berbeo. Ah, No, Nuri, ya le ganó Nuri. Dale, Nuri. hermano. Esto solo quiere saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Mire lo que dice, mire lo que está diciendo. Es que ponerle mucho cuidado a estos versículos, hermanos, porque el Señor les dice, no sean necios. O sea, esto es un asunto gratuito. Léame por favor el 2 de nuevo. Él dice, bueno, ustedes defínanse a fin. Ustedes se quieren, porque era que habían unos en la iglesia que se dejaban desorientar porque los judíos estaban encima diciendo, sí, pues usted ya se convirtió al evangelio, pero también tiene que guardar la ley de Moisés, también tiene que guardar Shabbat, también tiene que decir esto, también tiene que ir a orar con el rostro hacia el templo de Jerusalén, también tiene que ir allá a hacer tal cosa, también tiene que observar los días, también tiene que circuncidarse, también tiene que hacer, bueno, la ley, de nombrar la ley. Entonces, ellos vienen y le dicen a Pablo, le dicen al apóstol, la iglesia en Galacia le dice, apóstol, entonces, ¿qué hacemos? Es que los judíos nos incitan, nos dicen que nosotros estamos mal, que nosotros solo creímos en el evangelio, pero que estamos a medias, que también tenemos que observar la ley. Entonces Pablo les escribe, les dice, bueno, al fin, ¿qué? ¿Ustedes cómo fue que recibieron la salvación? ¿O cómo se creen salvos? ¿Por el oír con fe o por la ley de Moisés? Si ustedes es por fe, pues listo, pero si ustedes se van a devolver de la gracia de Dios, de la justificación que Dios les dio, se van a devolver a la ley, pues me parece que ustedes son unas personas muy necias. Comienzan por el Espíritu, creyendo por fe, y van a devolverse otra vez a vivir en la carne, a vivir, a sacrificar la carne, a sacrificar con días de reposo y a sacrificar una cantidad de cosas. O sea, defínanse en ustedes, ¿van a vivir por la carne o van a vivir por el Espíritu? ¿Por dónde es que ustedes quieren vivir? Eso es lo que Pablo les está exhortando en Gálatas 3:2. Ya somos justificados por la sangre de Cristo derramada en el Calvario y aplicada a nosotros los creyentes en el bautismo en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Listo, muchachos? Entonces, Dios siendo el juez se manifestó y pagó a sí mismo el precio. Les voy a simplificar la justificación en la siguiente historia. Dios es el juez, se manifestó y pagó a sí mismo. Vean, mis hermanos, resulta que una vez, ayúdenme con los micrófonos ahí apagaditos, resulta que había una vez dos amiguitos, dos niños que se criaron en el mismo pueblo, en su misma ciudad. Teresita, colabóreme con su micrófono. Tere, listo. Entonces estaba diciendo que habían dos niños criados en el mismo pueblo y esos dos niños jugaron, fueron a hacer la primaria y comenzaron a hacer el bachillerato y eran súper amigos. Y en el bachillerato, pues a duras penas, uno a duras penas llegó a grado décimo, a grado noveno, grado décimo y se perdió. El otro era muy estudioso. Y se perdieron los dos amigos de distancias, es decir, se distanciaron. Y el otro sí, uno de ellos sí terminó el grado 11 y fue a la universidad y se puso a estudiar la carrera de Derecho. Y estudió Derecho Penal, y hizo un posgrado, hizo un magíster, hizo un doctorado. Y al tiempo se convirtió en un gran juez de la República. Un hombre, un magistrado, un hombre, pero una eminencia, una eminencia. Él sí quiso estudiar, no fue como su amigo que se quedó por allá. Se quedó por allá, el otro se volvió por allá un ladrón, se volvió malo, hombre, se volvió malo. Entonces, un día se encontraron ellos dos, pero en una situación terrible. Claro, el que no terminó el bachillerato, él fue a los vicios, se puso a fumar bazuco, se puso a tomar tragos, se puso a hacer lo malo, y luego se volvió un ladrón, y luego se convirtió en un asesino. Entonces, él asesinó a una persona, el maloso asesinó a una persona y lo llevaron a la cárcel y lo sacaron un día a juicio y se encontró frente a su amigo de cuna, a su amigo de niñez, de adolescencia, y se encontró allá y lo vio allá. Ay, cuando lo vio, qué sorpresa tan tremenda. Era su amigo, pero ahora era el juez. Entonces el juez escuchó al abogado defensor, escuchó a los testigos de los contrarios, escuchó todo
y tenía su capa bien puesta, y él dijo, bueno, Dios dijo, voy a dictar sentencia, voy a dictar mi veredicto como juez de la república. Bueno, todos atentos, todos ahí. El amigo dijo, no, pues a este me irá a ayudar porque, no, y los familiares, pues todos ahí nerviosos, y los familiares contrarios supieron que habían sido amigos de niño y dijeron, ahora este se irá a confabular aquí, ¿por qué irá a hacer ahora este aquí? Y todos en expectativa en ese juicio. Entonces el juez llegó y dijo, lo he hallado culpable por cuanto está designado aquí como un asesino, homicidio en primer grado, por lo cual yo lo condeno a 25 años de cárcel, o en su defecto a pagar a la parte contraria, a la parte afectada, pagar 100 millones de pesos. Entonces, un muchacho pobre, un muchacho que se robaba, era por ahí un celular, se robaba por ahí cositas, ¿de dónde iba a sacar 100 millones de pesos? No tenía ni para comer. Entonces, era una condena muy terrible. El juez fue como indolente con su amigo, no lo ayudó ni un poquito. ¿Por qué? Porque él hizo su labor como juez. Él se sentó, fue como juez de la república, no se puso a mirar a ver si había amigo por ahí o no había amigo. En ese momento, frente a la ley, cogió la ley, la miró y dictaminó de acuerdo a la ley. Dijo, no, 25 años de cárcel o 100 millones de pesos de multa para que le dé a la familia afectada como pago. Y todos, no, pero ¿cómo puede ser esto? Entonces él dijo, caso, o sea, sentencia dada como juez de la república, cogió el martillo, golpeó 3 veces, se cierra el caso. Se levantó de ahí, se quitó su capa de juez, metió la mano a su bolsillo, sacó su chequera y giró un cheque como la persona natural por 100 millones de pesos pagado a la parte afectada a nombre de su amigo. Entonces él pagó los 100 millones de multa. El juez pagó por su amigo. Eso se llama justificación. Si a usted nunca se le olvida este ejemplo que le he dado, usted ya aprendió justificación en esta noche. Nosotros estábamos condenados no a pagar plata, no había plata, o sea, a nosotros ni siquiera nos dijeron 100 millones de pesos, nos dijeron es incalculable la suma y usted no la tiene. Entonces no es con plata, usted no puede pagar eso. Pero Dios desnudó su santo brazo, dice Isaías 53, y Él pagó el precio por nosotros. Él pagó por nosotros, o sea, Él se manifestó en carne y como humano pagó el precio. Éramos culpables, éramos condenados, pero si alguien no pagaba por nosotros, pues para la prisión del infierno. Pero Él, el mismo juez, se quitó su capa real, dejó su trono, dejó su todo, su gloria, y se hizo en forma de siervo, se manifestó en forma de siervo, igual a los siervos, y pagó por todos los siervos. ¿Me entendieron, mis hermanos? Amén. 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 Alguien que me diga amén. Amén, mi pastor. Amén. Entendieron, que nunca se les olvide este ejemplo. Eso se llama justificación. Pagó. Mire que el juez, en el caso de los 2 amigos, el juez dictó la sentencia que el otro se merecía. Por asesino, 25 años o la multa. Pero como hombre se quitó su capa de juez y como hombre fue y pagó la multa. Dios, como Dios, no dijo, yo como soy Dios, ya que el hombre no pague y punto. No, como Dios dictó sentencia, el hombre está condenado, está acabado, está destruido. Ya no hay esperanza para él. Pero dejó su trono de gloria, ¿sí? Lo dejó y se manifestó en carne, y como hombre, el hombre Jesús, Cristo Jesús, pagó por nosotros. Yo espero que usted me haya entendido el mensaje que yo le di en esta noche acerca de la justificación. Clases de justificación, no me voy a demorar nada en esto, solo hay 2. Justificación en sí mismo. Listo, Lucas 16:15, ¿quién me la lee? Número 1. Natalie Rodríguez. Natalie, tenga ahí Natalie tantico. Isaías 64:6, ¿quién me lo lee? Nombre. Gloria. ¿Quién? Gloria. Bueno, Gloria. Listo, Gloria, va. Lucas 18:9, ¿quién? Blanca Ramírez. Blanca Ramírez, Gálatas 3:10. María Teresa. J 23, 32:1.
¿Quién? Joana García. ¿Quién es García? ¿Te habló primero? Joana. Joana, listo, Joana. En ese orden, Lucas 16:15, ¿qué dice el Señor en su palabra? Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Santo, duro el texto, ¿no? Es una justificación en sí mismo. Dije, al Señor le da asco. Cuando digo, ay, usted no le ha predicado a alguien que le dice, pero yo pecados de dónde, yo de qué tengo que arrepentirme. No, yo soy una persona muy buena, yo, luego pecador yo. Ay, no, pues yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Dice, esa justificación, solo el hecho de pronunciar esas palabras, a Dios le dan asco. Son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6, ¿quién lo leyó? Si bien todos nosotros, Gloria, dale. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Muy bien. Andrés, creo que la hermana Gloria tiene 3 puntos. Sí, así es. No puede participar más, no debe participar más, hermana Gloria, para darle oportunidad a otro. ¿Listo? Listo, gracias, hermana. Felicitaciones, fue la primera ganadora de la noche. Es la propia justificación, o la justificación en sí mismo es inútil para la salvación. Es que yo soy bueno. Es que, a ver, ¿sabe por qué me va a salvar yo? Por ser el pastor. Hermano, eso es inútil. ¿Usted qué me va a salvar por ser un pastor? Yo me salvo es porque pasé el mismo proceso y paso el mismo proceso que ustedes pasan. Entonces, no es porque entonces me pongo el título de pastor y ya soy salvo. No, de ninguna forma. Entonces, la justificación en sí mismo es inútil para la salvación. Job 32:1, ¿quién le correspondió? Joana García. Cesaron estos varones responderá por cuanto él era justo a sus propios ojos. Bueno, ellos se formaron una pelea, Eliud y sus amigos se formaron una pelea ahí porque Job se justificaba en sí mismo. Listo, la justificación en sí mismo es muy presumida, es orgullosa. Lucas 18:9-14. ¿Nos puede tener el resumen, hermano? ¿Quién le correspondió? Yo, mi pastor. ¿De qué se trata, Blanquita? Resúmanoslo porque es que el tiempo se nos fue. Claro que sí, la del fariseo y el republicano es que el publicano, porque los republicanos son de Estados Unidos. Eso, publicano. ¿Listo? Listo, es la justificación del fariseo. ¿Quién era el que estaba justificándose, el fariseo o el publicano? El fariseo. El fariseo se justificaba y decía, ¿quién como yo? Yo sí diezmo, pastor, mire, yo doy el diezmo, mire, a mí me regalan 1,000 pesos y yo saco los 100 de diezmo. Vea, yo voy vendo un manojito de ruda y yo saco el diezmo. Y yo no soy como este vil pecador que, mire, es ladrón. Ese que está orando ahí, ese publicano, ese es un ladrón, es mentiroso, es malo. Uy, no, es que ese sí es una porquería. En cambio yo soy una belleza, yo soy una eminencia, yo sí he evangelizado, mire, yo soy el hermano que cantaba, oraba, predicaba, ayunaba, es el hermano Abba, ¿sí? Abba. Entonces, yo sí, y dice, y el publicano estaba allá en el piso diciendo, Señor, perdóname, soy un miserable, soy un pecador, Señor, por favor, perdóname. Y dice, y salió justificado el que se daba golpes de pecho, y el que se justificaba a sí mismo salió condenado. Ninguno se puede justificar por cumplir la ley. Gálatas 3:10-11. ¿Quién le tocó? Pero usted dio la conclusión por el punto, es mío, ¿cierto? Sí, claro, de Lucas 18:9-14. Ahora, ninguno se puede justificar por cumplir la ley. Gálatas 3:10. ¿Quién le toca? 10 y 11. ¿Qué pasó con el que iba a leer Gálatas? Amén, hermano. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Tremendo versículo, hermano. Tremendo versículo. Tremendos 2 versículos. Dice que tratar de cumplir la ley es irse bajo maldición y le quedará grande la ley. Porque no hay uno, es que no hay. Si alguien hubiera podido cumplir la ley, Jesús hubiera evitado ir a la cruz.
Si por la ley hubiéramos podido ser salvos y por guardar Shabbat y por hacer cantidad de cosas hubiéramos podido ser salvos, pues Jesús se evita la ida a la cruz. Listo, señores, seguimos acá entonces rápido. Listo. Romanos 8:33, ¿quién dijo yo? Natalie Rodríguez. Natalie Rodríguez, téngalo ahí. Natalie, justificación dada por Dios, la verdadera. O sea, solo hay dos clases de justificación. La primera, la justificación en sí mismo. Segunda clase de justificación, la justificación que Dios da. La verdadera, la excelente, un acto de Dios. Romanos 8:33 en la voz de Natalie. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que es justicia. Listo. Nadie nos puede acusar. Hay gente que dice, ay, que ustedes no, que en cambio nosotros sí. Ah, bueno, pues hermano, eso es una pelea de tigre con burro amarrado porque tienen que enfrentarse con la palabra y la palabra pues tienen que torcerla y decir, no, pero es que aquí no quiere decir eso, aquí quiere decir es esto otro y tienen que hacerle cantidades de cosas para tratar de torcer las cosas. El Señor dice por allá más adelante, dice, ya basta de lunas nuevas, de días de reposo, de una cantidad de cosas. Primera de Corintios 1:30, ¿quién dijo yo? Romanos 3:22. ¿Quién? Sara Vargas. Sara Vargas, lee Primera de Corintios. Romanos 3:22, ¿quién? 3:22 dice. Darlis sigue entonces. Listo, Sara, ¿qué dice Primera de Corintios? ¿Qué dije yo? Romanos. ¿Qué fue lo que le tocó? Romanos 3:22. Romanos 3:22, listo. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Listo, la justificación viene por medio de ¿qué, Sara? De la fe. Sí, señor. ¿Listo? Listo. Primera de Corintios 1:30, ¿quién le tocó? Maritza Escobar. Maritza, bueno, dile. Ah, es Darlis, no, le tocó a Darlis, Maritza, Darlis. Dale, Darlis. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí hay varias doctrinas, pero por lo menos está la justificación. Somos justificados en Cristo Jesús de Nazaret. Listo, la base de la justificación. ¿A dónde se basa? ¿A dónde se proyecta la justificación? No, ya no vamos a leer más versículos por ahora. Es la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La justificación se basa en la crucifixión de Cristo. Seguimos. Jesús no tenía mancha de pecado. Eso lo puede creer usted, ¿cierto? Era un hombre sin pecado, dice Isaías 53. En la cruz se cargó los pecados suyos y los míos, ¿cierto? Y de todos los que quieran recibirlo a Él como su Salvador. Eso dice 2 de Corintios 5:21. Listo. ¿En qué consiste la justificación? Si él dice, bueno, ¿y qué es eso? Entonces, ¿en qué consiste la justificación? En el perdón de los pecados. La justificación está en el perdón de los pecados por su muerte en la cruz y su resurrección. Ojo, no lo vaya a confundir totalmente con la salvación, que consiste en aplicar la justificación bajo el nombre de Jesús, bautizándose en su nombre. Pero la justificación como tal, la justificación es un acto de hacer justicia, es un tribunal, un juez, un pecador que hay ahí o alguien que está presunto acusado. Entonces el juez es Dios, el que paga por ese pecador es Jesús. Por eso dije Jesús, juez, y a la vez es el mediador. Entonces, ¿en qué consiste la justificación? En que se le perdonan los pecados a aquel acusado, se le perdonan los pecados. ¿Qué fue lo que le perdonó los pecados? A que se aferró a aquel que murió en la cruz y por su sangre, por su muerte y por su resurrección está perdonado. Eso es lo que le dice allá el apóstol Lucas, o está narrando Lucas en el capítulo 13 del libro de los Hechos. La justificación es la solución para el pecado del hombre. El pecado es quitado completamente, no por 8 días, no por 15 días, no, completamente. Jesús tomó la culpa de cada persona que se arrepintió y se volvió creyente y cargó sobre sí el pecado ajeno de todos aquellos que transgredieron y que les quedó grande cumplir la ley, y aquellos que sin ley o teniendo sus propias leyes tampoco las pudieron cumplir. La justificación, ojo, la justificación no es por obras, no es por regalar remolachas, tomates, cebollas, no.
no es por obra, Romanos 3:20. Leamos por lo menos esa. ¿Quién me la lee para completar un punto? Maritza, a ver, Maritza, ahí está de primeras ahí, Maritza. Te vas a caer. Ayúdeme con los micrófonos, Maritza Escobar. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley de la ley es el conocimiento del pecado. Listo, entonces por la ley no puede haber justificación, por la ley no hay, si no hay justificación, pues no hay salvación, por ende. Entonces, no es por las obras, pero sí es por la fe. Romanos 5:1, ¿quién dijo yo? Amén, mi pastor. Dale, léalo, usted que habló de primeras. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Es por medio del Señor Jesucristo, o sea, es por fe en Jesucristo. La justificación viene únicamente por Jesús de Nazaret, no viene por guardar leyes, no es por mandamientos, no es por una cantidad de cosas, es por la sangre de Cristo, es por el nombre de Cristo, y eso se obtiene a través de la fe. ¿Y a dónde la obtenemos? ¿En qué tiempo? ¿En la gracia o devolviéndonos a la ley? Ya hablamos que es en la gracia, perdón. La gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios. Entonces, Romanos 3:24, ¿qué dice? ¿Quién me dice? Sara Vargas. Blanca, le ganó Blanca. Siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. ¿Listo? Ahí está. ¿Me lo repite, por favor, para todos? Claro que sí. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Es por gracia, es por su gracia. Y la gracia es un regalo que nosotros no merecíamos. ¿Quién se merecía ese regalo? Eso es como si alguien va y le mete a usted un puño o un garrotazo. Y ahí le mete un garrotazo y usted se va rápidamente para la miscelánea y va y le compra un tremendo regalo y se lo trae. Alguien le dice, oiga, pero ese sí es tonto. Mire, le acaban de dar en las muelas y fue y le trajo un regalo. Entre los hombres sería así. Así pasó con Dios. Transgresores, olvidadizos, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual cogió por su camino, ladrones, mentirosos, hasta consultores de hechiceros, pecadores en sí, transgrediendo a toda hora en contravía de Dios. Y el Señor va y nos da tremendo regalo de la salvación y nos justifica, la justificación nos justifica por su sangre. Entonces aparece ante el tribunal, pecador. ¿Quién es el pecador? Ramiro Ramos, ahí está presente. Listo, ¿de qué está acusado? Uy, eso es una lista muy larga, no la va a leer ahora. Listo, ¿quién aboga por él? Nadie. ¿Quién puede pagar por él? ¿Cuál es la decisión? Condenado. Esa es la decisión, condenado. ¿Quién lo puede? A no ser que haya alguien que lo salve. Si hay un solo inocente, alguien que sea verdaderamente santo, en el cual él crea y haya muerto por él, será perdonado, y si no, se va para el infierno. Entonces aparece y dice, Jesús de Nazaret. Él creyó en Jesús de Nazaret. Él se bautizó en el nombre de Jesús. Bueno, lo único que lo justifica es que creyó en la sangre de Cristo, en su muerte y en su resurrección. Entonces, por cuanto creyó en él y se convirtió a él y le obedeció a él, Cristo lo cubre con su sangre. Está detrás de la cruz, está detrás del cuerpo de Cristo y su sangre lo perdona.